hermanos y hermanas. Es un gusto poder compartir el tema del día de hoy. Soy Jean-Pierre Arias, alumno del Instituto Rumiñahui, y el tema que vamos a compartir el día de hoy es valentía y fidelidad en el marco histórico del Oriente Próximo, de la materia la Biblia y el Antiguo Oriente Próximo. Hoy vamos a estudiar a Josué 1 del 1 al 9, un pasaje fundamental e histórico bíblico. Nos encontramos en un momento crítico. Moisés ha muerto, el liderazgo ha cambiado de mano y el pueblo de Israel está frente al río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. El personaje central de este relato es Josué, un hombre que recibe de Dios un llamado claro, que es: esfuérzate y sé valiente. Pero esta valentía no es emocional ni militar, es espiritual. Y este llamado ocurre dentro de un contexto histórico real, no mítico. Por eso veremos juntos cómo Dios actúa en la historia en medio de culturas antiguas y cómo este pasaje apunta finalmente a Cristo. Ubicación geográfica de Canaán. Israel está en la ribera oriente del río Jordán. Observando a Canaán, al otro lado, Canaán no era un lugar aislado, estaba situado entre las grandes potencias del Oriente Próximo. Egipto al sur y Mesopotamia al noroeste era un corredor comercial, militar, religioso y muy importante. La ubicación geográfica es clave porque nos muestra que estas historias ocurren en un lugar real, afectadas por fuerzas políticas, económicas y espirituales del mundo antiguo. Este corredor no solo era una ruta estratégica para el comercio, sino también un constante campo de batalla donde las grandes potencias chocaban. Su control era sinónimo de influencia y poder en la región. Israel se preparaba para reclamar esta tierra prometida por Dios, un lugar codiciado por su fertilidad y su posición geopolítica. Josué vivió durante la edad de bronce, a finales de 1550 y 1200 a.C. Este fue un tiempo de grandes tensiones en Canaán. Egipto, que había dominado la región, estaba debilitándose, dejando un vacío de poder y abriendo oportunidades para las nuevas fuerzas, ciudades y estados. La región estaba dominada por ciudades, estados cananeas fortalecidas y a menudo un conflicto entre sí, lo que creaba un mosaico político fragmentado, y también su inestabilidad militar constante. Tensiones y fragmentos militares caracterizaban a la época, haciendo de la conquista una empresa arriesgada y desafiante. Arqueológicamente, los lugares como Azor, Megiddo y Betel muestran murallas enormes, sistemas defensivos avanzados y una vida urbana compleja. Además, la estela de Mermanat, datada alrededor de 1208 a.C., menciona a Israel como un pueblo ya localizado en Canaán, lo que confirma que Israel estuvo allí en tiempos muy cercanos a los de Josué. Todo en este periodo indica crisis militar, inestabilidad política y un ambiente cultural profundamente religioso. En este mundo real donde Dios llama a Josué a liderar. Religión cananea. Aquí debemos de hacer un paréntesis y una gran importante pregunta: ¿qué tipo de mundo religioso enfrentaba Josué? Los textos de Ur-Garit descubiertos en 1928 nos revelan los mitos cananeos dominantes en su tiempo. Uno de ellos es el ciclo de Baal. Baal era un dios de la tormenta, la fertilidad y la guerra. En los mitos, Baal lucha contra otros dioses como Yam, dios del mar, y Mot, dios de la muerte. Es presentado como un ser inestable, a veces victorioso, a veces derrotado. Esto reflejaba la incertidumbre de la gente. También estaba el mito de Anat, la diosa de la guerra. Los textos la describen como una figura extremadamente violenta. Mataba a sus enemigos, los despedazaba y se bañaba con su sangre. Esta imagen justificaba prácticas violentas dentro del culto cananeo. Y por otro lado, el dios El, considerado el padre de los dioses, aparece como pasivo, borracho y débil. No es un creador soberano ni santo, sino un personaje manipulable. Estos mitos legitimaban prácticas como la prostitución sagradas, sacrificios a humanos, magia, adivinación y violencia ritual. Este era el ambiente espiritual en que Josué debía conducir al pueblo de Dios. Biblia versus mitos antiguos.
antiguos. Frente a este mundo, Josué 1 del 1 al 9 presenta una visión totalmente diferente. Mientras dioses inmortales, violentos o débiles, la Biblia revela a un Dios único, santo y soberano que habla y actúa con propósito. En los mitos, los héroes vencen mediante la magia o violencia. En la Biblia, Josué es llamado a vencer mediante la obediencia. En los mitos, en cambio, la historia es cíclica, siempre repitiéndose. En cambio, en la Biblia, la historia es lineal y redentor. Creación, caída, redención y consumación. La Biblia no copia mitos, los confronta, los corrige y los supera con la revelación ética y monoteísta. Por otro lado, la exégesis de Josué capítulo 1 del 1 al 9, en su exégesis del pasaje vemos que Dios toma la iniciativa. Él es quien habla, quien llama y quien promete. 3 veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero las 3 veces este mandato está ligado a la palabra. En su versículo 8, Dios muestra el corazón del liderazgo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medítala de día y de noche. La verdadera prosperidad viene de obedecer a la escritura, no de tener estrategias militares. La fuerza del líder bíblico nace de la palabra y la presencia de Dios que nos dice, yo estaré contigo. Conexión con Cristo. La vida y obra de José prefiguran aspectos cruciales del ministerio de Jesucristo, revelando patrones divinos de liderazgo y de salvación. Su nombre, cuyo nombre y significado es Yahweh salva, anticipa a Cristo, así como Josué guió al pueblo hacia la tierra prometida terrenal. Cristo guía a su pueblo hacia el reino eterno. Así como José recibió la promesa, yo estaré contigo, Cristo nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Josué es una sombra de Cristo, es la realidad plena del plan redentor que tiene Jesucristo con nosotros y asimismo lo tuvo con Josué y el pueblo de Dios. Y la promesa, yo estaré contigo, es un eco de la presencia constante de Cristo con su iglesia. El cumplimiento de la promesa, la historia de Josué, es un anticipo glorioso de la obra redentora de Jesucristo, quien lleva al pueblo de Dios a una herencia eterna mucho mayor. Aquí hacemos una comparación de Josué y Cristo. En Josué llevó a Israel a la tierra física de Canaán. Su liderazgo fue crucial, pero temporal. Ofreció un reposo físico y territorial. En cambio, en Cristo nos introduce al reino eterno de Dios. Su liderazgo es eterno y soberano. Cristo ofrece el reposo espiritual definitivo y eterno. La promesa hace énfasis y se encuentra en su cumplimiento máximo en Jesús, quien asegura yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aplicación pastoral. Este texto nos muestra que Dios reina sobre la historia incluso en tiempos difíciles. Hoy no enfrentamos a mitos como Baal o Anat, pero sí enfrentamos los mitos modernos que son el éxito sin Dios, el relativismo, la autosuficiencia, la ansiedad por el futuro. Dios nos hace un llamado a ser esforzados y valientes. Los cristianos no nos movemos por motivación, sino por convicción a la palabra de Dios, así como lo hizo con Josué. Le dio un mandato muy claro en escudriñar la palabra de Dios día y de noche. ¿Y qué quiere decir con esto? En que en Dios y en su palabra hallemos el consejo de parte de Dios. Y asimismo como Josué, Dios le dio el llamado a ser esforzado y valiente, también Dios nos hace el llamado a ser esforzados y valientes en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. El consejo de parte de Dios la vamos a hallar en la palabra de Dios, así como lo hizo con Josué. Como Josué somos llamados a vivir en corandeo, que significa ante el rostro de
de Dios y para la gloria de Dios. Esto implica reconocer su presencia constante, buscar su voluntad en todas las cosas y depender completamente de su poder. Su promesa es clara: como Dios estuvo inquebrantablemente como con Josué en cada paso de su jornada, Cristo nos promete caminar con nosotros en cada desafío, en cada victoria y en cada desilusión. Su presencia es nuestra garantía de que nunca estamos solos en la misión que Él nos ha encomendado. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas.